Buenas tardes, querido grupo. Bienvenidos a nuestro encuentro de los martes para seguir con nuestro estudio de la Biblia. Mientras comparto las diapositivas, como siempre, Ivonne, por favor, regálame la oración de bienvenida. Muchas gracias, amado Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que tú has puesto sobre nuestra vida. Gracias por este camino recorrido, Señor, con tu palabra, Jesús. Gracias por el momento en que te recibimos en el corazón y en nuestra vida, porque esa salvación, Señor, y y ese dominio, Señor, que tenemos sobre nuestra vida, solamente lo das tú, Señor, en tu perfecta voluntad, Señor, cuando te decimos Señor, cuando obedecemos tus preceptos y cuando tú eres nuestra autoridad, Padre Santo. Te damos gracias por estos espacios, a este tiempo que nos das para estudiar la palabra, Señor. Gracias por mi tía Liliana, que dedica su tiempo para preparar estas clases y para llegar a cada hogar, Señor. Te agradecemos por la tecnología también. Bendecimos, Señor, todo este tiempo que nos has puesto tú aquí en esta tierra para poder llegar a tantas personas, Señor, con la tecnología. Y te damos gracias, Padre, por todas las familias aquí representadas para que puedan ser bendecidas. En tu nombre, Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Amén. Buenas tardes, querido grupo de estudio de la Biblia, a todas las personas que me acompañan cada martes en directo. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Y si tú estás conectándote por primera vez, por favor, mira las clases anteriores porque hoy nos encontramos en nuestra clase número 54. Quiere decir que hay 53 clases hacia atrás donde empezamos a estudiar el Nuevo Testamento. Simplemente pones en YouTube Liliana Parga y ahí están las clases para que las veas. Cualquier pregunta o sugerencia en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un hermosísimo estudio sobre los libros del Nuevo Testamento. Ya vimos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, y comenzamos con las cartas paulinas, Romanos, terminamos hace 8 días Primera de Corintios, y hoy vamos a comenzar Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, entonces, es la continuación, otra carta que Pablo escribe a la iglesia cristiana que se encuentra en la ciudad de Corinto. Lógicamente, fue escrita por el apóstol Pablo. Este libro tiene 13 capítulos y se cree que fue escrita más o menos en el año 57 después de Cristo, menos de un año antes de la primera carta a los Corintios. Recordemos un poquito, Primera de Corintios, Pablo la escribió cuando se encontraba en la ciudad de Éfeso, y esta carta, Segunda de Corintios, se encuentra en este momento en Macedonia, una región muy especial y muy querida para él. Entonces, Primera de Corintios la escribió desde Éfeso y Segunda de Corintios desde Macedonia. En todo caso, son regiones muy cercanas a Corinto. Macedonia era tanto un reino griego como una provincia romana, que geográficamente quedaba ubicada entre el altiplano balcánico y la península griega. Y era muy querida por Pablo porque fue la primera parte de Europa en recibir el Evangelio. Entonces, ese corazón abierto y dispuesto de los macedonios, Pablo los recordaba con mucho cariño y le gustaba visitarlos en varias oportunidades para poder afianzar esa palabra de Dios que llegó a ellos de una manera tan fácil. Esta carta, Segunda de Corintios, se conoce como la carta a corazón abierto. Es una carta bien especial, entonces yo les pido que le pongan mucha atención porque es una carta diferente a todas las demás. Es una carta que Pablo escribió, como lo dice, con el corazón abierto, da a conocer sus emociones, sus sentimientos. Es como si le estuviera escribiendo una carta al mejor de sus amigos, donde le muestra todas sus tristezas, todas sus angustias, donde da consejos. Entonces no tiene el mismo ritmo de las otras cartas, donde es tan doctrinal, donde da tantas enseñanzas ya ordenadas, con reglas sistemáticas, sino es una carta mucho más abierta, mucho más sensible.
Esta epístola es difícil por el significado oscuro de muchos versículos, porque lo que muestran es como las emociones, la parte interior del apóstol Pablo, y pues ustedes saben que cuando uno destapa su corazón, a veces dice uno más de lo que quiere decir, o no lo sabe uno expresar bien, y a veces las personas entonces malinterpretan lo que uno está en su buena intención tratando de sacar de su corazón. Pablo emplea mucha sátira en esta carta, pero a veces es difícil saber cuándo lo hace. Entonces, cuando realmente está o haciendo una sátira, las personas no lo entienden y lo interpretan mal. Para entender del todo esta carta, falta información de sus viajes, compañeros y otras cartas. Esto es muy importante. Resulta que aquí Pablo habla de cosas que lo dejan a uno un poquito perdido, porque la mayoría de los teólogos coinciden que parece que esta segunda carta a los Corintios no es la segunda carta, sino que es la tercera. Entonces debe haber una carta, y algunos piensan que son varias cartas entre la primera y esta carta. Entonces hay información de sus viajes, habla de personas que nosotros no tenemos referencias de ellas, y sobre todo nombra otras cartas que en la soberanía de Dios pues él no dejó toda la otra correspondencia que se nombra en esta carta, no la dejó plasmada en el Nuevo Testamento. Es una epístola intensamente personal, y sus palabras a veces no son fáciles de entender. Primero, porque nos falta como información de algunos temas que él toca. Y segundo, porque Pablo es un personaje complejo, es un personaje intelectual, con un bagaje de vida impresionante, todo lo que él ha vivido y la manera como él recibió la palabra de Dios y todos los problemas que se le han estado presentando, pues es un personaje complejo, y por eso a veces no es tan fácil entenderlo. Entonces, teniendo en cuenta estas características de Segunda de Corintios, para que por favor la analicen desde el punto de vista del corazón. ¿Qué es lo que quiere decir más que todo Pablo en esta segunda carta? Que seguir a Cristo es un desafío constante. O sea, Él va a estar cada rato recordándonos que estamos en una vida donde se sufre, y más cuando se quiere seguir a Cristo. Aunque los creyentes de Corinto estaban siendo renovados por el Espíritu Santo, recuerden que recibieron muchos dones del Espíritu Santo, todavía luchaban contra las influencias inmorales de la cultura que los rodeaban. Recuerden que la ciudad de Corinto era una ciudad totalmente pagana, y esa influencia llegaba muy fácilmente a la iglesia. Y como siempre, también Pablo en esta carta, no es la excepción, da una defensa de su ministerio de falsos maestros calumniadores que lo único que han querido hacer es echar por tierra su ministerio y que la gente pierda credibilidad. Esos son artimañas también de Satanás para que las personas no le crean a Pablo y por lo tanto no se conviertan, no reciban la salvación. Entonces, estos son los temas principales de esta carta. Y empezamos. Vamos entonces, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pablo es el primero que se sorprende de que haya sido escogido directamente por el Señor Jesucristo, y le toca cada rato defender eso. Jesús elige a los candidatos más improbables para dar testimonio de su nombre, y Pablo era consciente de esto. Por eso siempre recalca que él, aunque no conoció personalmente a Jesucristo en su ministerio terrenal, fue escogido como él por apóstol. Y habla de Timoteo, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. Timoteo no es que le esté ayudando a escribir esta carta, sino que le está haciendo compañía a Pablo en este momento, y ya más adelante vemos en otro versículo por qué se encuentra con él. Y termina este pasaje diciendo: el saludo clásico, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Este saludo es muy común entre todos los apóstoles, y el mismo Jesucristo lo utiliza mucho, porque es que es muy profundo y muy diciente. Recuerden que la gracia, cuando se está hablando de gracia, es una referencia a la fuente de nuestra redención. Cuando nosotros somos redimidos, es decir, que compran nuestra libertad, nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos condenados, pero nos dan esa boleta de salida de la prisión, nos pagan la fianza. Ese es el Señor Jesucristo, que lo hace de manera gratuita, y a eso se refiere la gracia. Y la paz es el resultado de esa gracia. El saber que nosotros ya tenemos asegurada la vida eterna, pues nos debería llenar de paz
totalmente, todos los días. Paz total, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el solo recordar que nosotros ya tenemos la eternidad asegurada. Versículos 3, 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Vamos un poquito trabalenguas de consolación. Resulta que aquí Pablo nos está diciendo que definitivamente nosotros vivimos en un mundo bajo tribulación y necesitamos ser consolados. ¿Y cuál debe ser la actitud de nosotros? Y que lo imitemos a él, porque la actitud del apóstol Pablo ante el sufrimiento es la actitud que nosotros también debemos tener. Primero, el apóstol estalla en acción de gracias por la consolación que Timoteo le trae en medio de su angustia de aflicción. Entonces ya sabemos por qué Timoteo está a su lado. Pablo ha pasado por una experiencia bien dura, lo vamos a ver más adelante, y el Señor Dios manda a Timoteo para que esté junto a Pablo en este momento y lo consuele. Entonces, primero tenemos que tener conciencia de que estamos en un mundo donde se sufre. Ese cuentico de por qué yo, por qué me pasó a mí, Dios no me quiere, Dios me abandonó, toca sacarlo de nuestra cabeza porque estamos en un mundo donde hay tribulaciones y nos sucede absolutamente a todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. La diferencia es como nosotros, la actitud que nosotros tomamos ante el sufrimiento. Aquí Pablo nos dice que lo primero que tenemos que dar es gracias. La acción de gracias se dirige primero al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí también hay una enseñanza muy importante porque Pablo de ahora en adelante va a empezar a dirigirse al Dios Padre como el Padre de Jesucristo. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento los judíos siempre que hablan de Dios Padre, lo nombran como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya Pablo empieza aquí a dar las primeras enseñanzas de ese antiguo pacto y del nuevo pacto. Entonces, en el antiguo pacto, cuando prima la ley, estamos hablando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero aquí ya podemos empezar a hablar del Dios Padre de Jesucristo, que es el que nos trae ese nuevo pacto. Y dice que Dios nos consuela para que a la vez podamos consolar a otros. Entonces, vivimos en un mundo bajo maldición, con sufrimiento, tenemos que tener conciencia de eso, no podemos tapar el sol con una mano y ya sabiendo que vamos a tener tribulaciones y aflicciones y tristezas y problemas, entonces tomar la actitud correcta. Primero, darle las gracias a Dios porque Dios nos va a consolar. Y ustedes recuerden que consolación, la palabra consolación significa aliento y exhortación que procede de uno que está a nuestro lado en tiempo de necesidad. Es verdad que nosotros podemos consolar a alguien por una carta, por una llamada, pero nada supera la consolación de la persona que está a nuestro lado, que nos abraza, que nos pone su hombro para que lloremos, que simplemente nos da una palmadita en la espalda. Ese tipo de consolación no tiene precio. Y Dios nos dice que Él por ser omnipresente, por ser todopoderoso, Él nos brinda esa consolación. Y la hemos tenido nosotros cuando estamos en gran tribulación y acudimos a Dios, sentimos ese abrazo que nos consuela. Y nos dice Pablo que nosotros no somos consolados para nuestra comodidad. Es verdad que cuando nos consuelan, pues llega la paz, ¿no es cierto? Pero ese no es el único objetivo para que Dios nos consuele, sino es para que nosotros aprendamos a ser consoladores. La misma Biblia dice, nadie puede consolar sin haber sido consolado antes. Entonces, muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por momentos difíciles para que así como nosotros recibimos consuelo de Dios, y Dios también utiliza muchas personas, nosotros también aprendamos a consolar a las personas que pasan por situaciones iguales o similares a las de nosotros. Entonces, el objetivo principal, acuérdense que es amar a nuestro prójimo, amar a las personas que están a nuestro lado, y así como nosotros recibimos consolación, tenemos que aprender a consolar a las demás personas. Versículo 5, 7. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación.
Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayuda a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participarán de nuestro consuelo. Entonces es una enseñanza bien profunda de Pablo que nos está haciendo de la relación que hay entre el sufrimiento que tenemos en esta tierra, pero también la consolación que Dios nos provee. Así como los dones espirituales no estaban destinados únicamente para el beneficio de quienes los recibían, recuerdan lo que vimos en las clases anteriores, el Espíritu Santo regala dones, dotaciones de poderes sobrenaturales a las personas que Él escoge, pero esas no era para que esas personas se enorgullecieran o para su propio beneficio, sino cada don es dado por Dios para ponerlo al servicio de las demás personas. Lo mismo ocurre con el consuelo. Tenemos que usarlo para el provecho espiritual de otros. El consuelo recibido de Dios capacita a los creyentes, nos capacita a nosotros para consolar a quienes lo necesitan. Entonces, así como nosotros les aseguro en momentos de prueba, cuando acudimos a Dios, vamos a recibir consolación, tenemos también que ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Los sufrimientos que Pablo experimentaban era una consecuencia de su relación con Cristo. Entonces aquí Pablo nos dice, mire, primero que todo, vamos a sufrir porque estamos en un mundo que está recibiendo las consecuencias del pecado. Fuera de eso, nosotros sufrimos por causa de Cristo. Odiaron a Cristo, odian a todas las personas que siguen a Cristo. Entonces ya tenemos dos motivos para que haya sufrimiento en nuestra vida. El simple hecho de estar en la tierra y por ser seguidores de Cristo. A medida que el apóstol continuaba predicando el evangelio, sufrió a mano de los hombres y también a causa de las privaciones que eran una parte de su tarea. Entonces, recibimos el pecado natural que hay en un mundo caído, todo lo que refleja odio, egoísmo, envidias, codicias, más el odio por ser cristianos. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces aquí ya nos vamos enterando porque Pablo está hablando tanto del sufrimiento y del consuelo. Entonces, primero habló en términos generales de la aflicción y de la consolación, pero aquí ya Pablo menciona de manera más específica una severa prueba por la que había pasado recientemente. Asia no significa aquí el continente, sino una provincia en la parte occidental de lo que ahora es Turquía. Y no se sabe exactamente qué fue lo que le sucedió a Pablo, pero él dice que el problema llegó a ser tan grande, llegó a ser de tal magnitud, que Pablo se sintió sumamente agobiado y que incluso perdió la esperanza de conservar la vida. Pablo, una persona de tanta fe y fuerte de carácter, sin embargo, pensó que definitivamente de esa no iba a salir con vida. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo nos recuerda que Jesucristo, como siempre lo ha consolado, lo consoló en ese momento y lo seguirá consolando. Nosotros tenemos que tener también esa certeza de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y vamos a contar siempre con la presencia de Él. Pero también nos recuerda la importancia de orar unos por otros. El ministerio de la oración es el más fuerte, es el arma espiritual más fuerte que tenemos los cristianos. Recuerden que nada sucede en este plano terrenal, en este mundo físico, si nosotros no movemos los hilos del mundo sobrenatural. Y es a través de la oración que nosotros mismos y nuestros seres queridos pueden recibir protección en medio de un mundo con tantos problemas. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios.
Otra cosa que nosotros tenemos que tener clara es que los problemas no llegan porque nosotros estemos pecando. El pecado sí trae consecuencias, pero como vivimos en un mundo bajo maldición, absolutamente todos los seres humanos tenemos problemas. Y no es que cuando una persona está sufriendo uno dice, quién sabe qué pecado oculto tiene. No, Pablo nos está aclarando que él tiene, el tener una conciencia limpia, lógicamente nos da más poder y eso es lo que él está aclarando. No estamos pasando todos estos padecimientos y estos sufrimientos porque estemos en pecado, porque tenemos el poder de una conciencia limpia. Y aquí Pablo nos recuerda la importancia, en todo caso, de vivir en santidad. Recuerden que santidad significa limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en la conducta. Limpieza de pensamiento. Por favor, nunca olviden que absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida es el resultado de las decisiones que nosotros tomamos. Toda decisión comienza como una idea en nuestra mente. El campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar las ideas, los pensamientos que están en nuestro cerebro. Y como nos bombardean las 24 horas del día con basura, porque eso es lo que los medios de comunicación nos están, desde que amanecemos hasta que anochecemos, nos hablan cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar limpiando nuestro cerebro, barriendo y echando clorox para limpiar nuestros pensamientos. Pureza de corazón, recuerden que se refiere a las motivaciones por las cuales yo hago las cosas. La motivación correcta es para darle gloria a Dios y por amor al prójimo. E integridad en la conducta es que todo lo que yo pienso y creo tiene que estar totalmente acorde con lo que yo hago. Entonces, vivir en santidad, que es un proceso desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador hasta que Él venga a recogernos, nos ayuda a poder transitar por este mundo lleno de tribulaciones. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. En las clases anteriores hemos visto la diferencia de inteligencia y sabiduría, y que hay sabiduría que viene de Dios y sabiduría humana. La verdadera sabiduría es la que proviene de Dios y es la que nosotros tenemos que alcanzar. Eso también nos ayuda a poder soportar y tener la actitud correcta en medio de las tribulaciones. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán del todo, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Entonces aquí Pablo les está diciendo, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Recuerden que hay una serie de personas que están murmurando contra Pablo y les están susurrando a las personas, ese quién sabe por qué está escribiendo eso, quién sabe qué pecado tiene oculto, cómo se está comportando. Y Pablo les dice, no, lo que les estoy expresando con mi corazón abierto es lo que realmente está sucediendo. Espero que algún día nos entiendan plenamente por todo lo que hemos pasado, pero yo sé que ahora ya en parte nos están empezando a entender. Y habla un poquito de escatología. Pablo les dice entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, está hablando de la segunda venida de Jesucristo, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Se van a dar cuenta realmente de toda la verdad y de que todos los sufrimientos que estamos teniendo no es porque nos estemos comportando mal, sino por esas razones que ya hemos analizado. Confiando en esto, quise visitarlos primero a ustedes para que recibieran una doble bendición, es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos, de manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo? Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no. Venga, los pongo un poquito en contexto porque si no sabemos lo que está pasando, quedamos locos. Resulta que Pablo le dijo a la iglesia cristiana que está en Corinto que tenía muchos deseos de pasar a visitarlos y que les iba a hacer entonces una doble visita, que iba a salir de Éfeso y se iba a ir para allá donde ellos estaban, a Corinto. Iba a estarse un poquito de tiempo con ellos, pero que recuerden que él tenía que pasar a Macedonia. Entonces de Corinto iba a pasar a Macedonia.
pero que después de estar con sus compromisos en Macedonia ya resueltos, iba a regresar nuevamente a Corinto, o sea, doble visita, por eso es que les dice doble bendición, porque finalmente él se iba a dirigir hacia Judea. Y resulta que no fue, no pasó, Pablo no pasó y entonces están furiosos porque le están diciendo, nos promete cosas que después no cumple y de eso se están valiendo para todas esas murmuraciones y hacerlo quedar mal. Entonces por eso Pablo nos recuerda algo que nos enseña la Biblia, que tu sí sea sí. Y por eso Pablo les dice, tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? No, Pablo todo lo consultaba con Dios. Muchas veces, cuando cambian los planes, no es porque la persona esté incumpliendo su palabra, sino porque hay circunstancias fortuitas o la misma voluntad de Dios que hace que esos cambios, que esos planes cambien. Por eso Pablo les dice, piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. ¿Se acuerdan ustedes que en unas clases anteriores aprendíamos que en una carta le decían a Pablo que era muy machito escribiéndoles todos esos regaños, pero que seguro no se atrevía a decirles lo mismo cuando fuera en persona? Pues se valen de eso porque Pablo les había anunciado doble visita y al fin no había podido ir. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos a amén, para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces Pablo le está diciendo, mire, no crean que yo soy una persona que no tiene palabra, que soy una persona inmadura, que les prometo algo sabiendo de antemano que no lo voy a cumplir. Recuerden que yo soy un seguidor de Cristo. Y Cristo, que es Dios mismo, jamás titubea. Él siempre hace lo que dice. Y nosotros como cristianos tenemos que imitar a Jesucristo. Ese es nuestro deber y nuestro proceso de santificación cada día. Entonces, si Jesucristo tiene su palabra y su sí es un sí, pues nunca piensen, nunca duden que yo también estoy actuando como Jesucristo. Las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí. Y si nuestro deseo es seguir a Cristo, no podemos ser gente de doble ánimo. Por mi vida, pongo a Dios por testigo de que todavía no he ido a Corinto solo por consideración a ustedes. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Entonces aquí Pablo está entre angustiado porque dice que ahora pone a Dios por testigo de que está diciendo la verdad. Primero, la razón por la cual no regresó a Carinto en esa doble visita fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Recordemos un poquito. El principio de la primera carta a los Corintios recuerda que Pablo se entera que hay unos problemas de inmoralidad sexual en Corinto de un hombre que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra y Pablo les manda una carta muy radical, muy fuerte, diciéndoles que si ese hombre no se ha arrepentido, que lo echen de la congregación. En un principio la iglesia de Corinto estaba temerosa, de pronto era una de las personas que más contribuía en la iglesia y no le estaban haciendo caso a Pablo de sacar de la iglesia a ese mal elemento, pero al fin le hicieron caso. Entonces, ahora resulta que este señor sí se arrepiente verdaderamente. Entonces Pablo les empieza a dar unos nuevos consejos para que lo perdonen. Y Pablo les dice, mire, yo no es que nosotros queramos dominarlos para imponerles cómo deben practicar su fe. Ustedes ya deben ser personas maduras sin que nosotros se los digamos, de saber cuándo deben confrontar y disciplinar y cuándo deben perdonar. Deben tener ustedes ya esa madurez. Queremos trabajar juntos con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Crecer y madurar espiritualmente consiste en eso, de que ya llega un momento en que yo no me tienen que estar diciendo lo que yo tengo que hacer
para caminar correctamente en el camino de Cristo, sino que ya por obra del Espíritu Santo que me ayuda yo tomar las decisiones correctas. Entramos al capítulo 2, versículos 1 al 4. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Recuerden que Pablo acaba de pasar por una situación bien dolorosa, donde casi pierde la vida, y fuera de eso está tratando con estos problemas en Corinto, de murmuraciones, de que Pablo está furioso con nosotros, y por eso dice, decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. O sea, fuera de que en este momento la relación está un poquito tensa entre ellos, yo llegar con todas mis cargas emocionales por el episodio que tuve. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Es muy difícil que una persona que esté triste y temerosa pueda consolar a otra persona que esté pasando por la misma situación. Lo normal y lo lógico es que una persona que esté en ese momento fuerte emocionalmente tenga todas las herramientas para poder consolar a la persona que está en tristeza. Y si en la iglesia de Corinto estaban pasando por tantos problemas, pues no iba a ser el consuelo que Pablo necesitaba. Escribí aquella carta con gran angustia. Esta es la carta que los teólogos creen que no tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, como poniendo los detalles de toda esta situación. Entonces aquí nos dice que escribió la carta con mucha angustia, con un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. En los momentos difíciles y de gran angustia es cuando nosotros también sabemos quién es un verdadero hermano, quién es un verdadero amigo. Y eso causa también mucha tristeza, porque uno a veces tiene amistades de muchos años y en momentos difíciles en vez de consolarnos, se vuelven una carga más y causan más dolor y heridas a nuestro corazón. Entonces, por esa situación era que estaba pasando Pablo. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Mire, lo que nosotros leímos en la primera carta a los Corintios no nos imaginamos en todo lo que iba a resultar. Le escriben a él pidiéndole consejo por esa situación tan difícil que están viviendo con este señor que está cometiendo inmoralidad sexual. Los consejos de Pablo los convierten como imposiciones, como no me juzgues, no te metas, y entonces empiezan a ver cartas vienen y cartas van con rencillas y con problemas. Y por eso Pablo les está diciendo, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. O sea, yo al fin ni lo conocí bien y todo, mire, por el problema, por el pecado de un solo hombre, hasta donde hemos llegado, que la relación de Pablo con la iglesia de Corinto también se estaba dañando. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. Al principio no quería seguir los consejos de Pablo para castigarlo, ¿no es cierto? Y ahora entonces, que ya él se arrepintió verdaderamente y que volvió nuevamente a la senda correcta, entonces ya no lo quieren dejar de castigar. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirme su amor por él. Eso es también un problema grave. Primero, el no confrontar y disciplinar cuando la persona está en pecado es un problema. Pero el no acoger nuevamente a la persona con amor y con los brazos abiertos cuando se arrepiente es un problema mayor, porque entonces el pecador arrepentido se va a entristecer y ahí sí se puede alejar totalmente del camino de Dios y para no volver jamás.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y el pasaje termina con algo muy importante, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El perdón, o mejor, la falta de perdón, es una ventana gigante, una puerta gigante que se le abre a Satanás. Cuando nosotros no perdonamos, Satanás utiliza eso para hacernos la vida imposible. Nos trae a nosotros, a nuestra vida, opresión y obsesión, y nos puede manejar como un títere, porque la falta de perdón es una herida abierta que Satanás aprovecha para echarle toda la sal que quiera. Y por eso dice, nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones, es decir, nosotros los cristianos no podemos ni debemos ignorar la manera como trabaja Satanás. Y una de las cosas que más se aprovecha Satanás para que la vida de los cristianos no sea esa vida abundante que Dios quiere, es cuando hay falta de perdón en nuestro corazón, cuando tenemos rencor, odio, no olvidamos las cosas malas que nos hicieron en pasado, cuando no perdonamos sencillamente, nuestra vida nunca, nunca, nunca va a mejorar. Entonces, si tú tienes por allá una semillita de perdón que ya de pronto es un bosque completo, jamás vas a tener una vida plena mientras tú no decidas perdonar. El perdón no es una bendición para la persona que nos hizo daño. Por favor, comprendan eso. El perdón es un beneficio para nosotros, es romper una cadena que nos tiene atados a esa persona que nos hizo daño. Es como si cargáramos con un cadáver en nuestra espalda ya que huele horrible porque está podrido. El perdón es soltar eso y que Dios trate con esa persona. Pero entiendan que el perdón no solamente me mata a mí, sino que Satanás lo utiliza como un arma mortal para hacer de nuestra vida algo terrible. Esa es la enseñanza de Pablo. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Entonces, Pablo sale de Éfeso y se va para Troas. Está feliz porque el Señor le abrió puertas, es decir, encontró en Troas gente con el corazón dispuesto para aceptar el Evangelio, que se convirtieron. Pero como él venía con una carga tan grande por todo lo que había pasado, él quería encontrarse con unos brazos amigos, con una mirada amiga, y por eso piensa en otro de los personajes que él quiere mucho, uno es Timoteo y el otro es Tito, pero no lo encontró allá y por eso dice que no se demoró mucho en Troas, sino que siguió a Macedonia a ver si se encontraba con Tito. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios que somos. Entonces Pablo está diciendo, bueno, sí, problemas, circunstancias dolorosas, buscando consuelo, pero bueno, gracias a Dios que tenemos una misión tan clara que es llevar el Evangelio. El apóstol Pablo ilustra el tema principal de esta carta, que es el triunfo de la gracia de Dios sobre nuestra fragilidad humana. Nosotros, los seres humanos, somos tan dependientes de nuestras emociones y de las circunstancias que vivimos de tumbos en tumbos. Tropezamos con la misma piedra y nuestra vida es un total, una montaña rusa. Estamos en la cima y por cualquier bobadita nos vamos hasta el fondo del abismo y eso lo sabe Dios, que nuestra fragilidad humana. Y por eso Pablo nos recalca esa gracia de Dios de darnos esa esperanza de que todo esto va a pasar y vamos a tener una vida eterna junto con Jesucristo cuando va a desaparecer todos estos sufrimientos que estamos teniendo aquí. A pesar de nuestros reveses y dificultades, Pablo prorrumpe en alabanza por el triunfo de las buenas nuevas de Cristo en la ciudad de Corinto. Es una fragancia dulce de Dios. Cada vez, esa es una alegría inmensa, cada vez que nosotros quitamos de las manos de Satanás a una persona, dándoles la semilla del evangelio y esa persona se convierte, esa alegría es un olor agradable que llega hasta el cielo. Somos un olor grato para Dios.
El cristianismo auténtico está siempre emitiendo una fragancia que agrada a Dios. Y el cristianismo auténtico es simplemente dar a conocer el plan de salvación. Y Pablo aquí usa una palabra un poquito dura o inusual y dice de aquellos que trafican para describir a aquellos que no son sinceros en su ministerio de la palabra de Dios. Y dice Pablo, aquellas personas están corrompiendo la palabra de Dios. Nosotros predicamos la palabra con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Esto se llama temor de Dios, que vamos a estar ante Dios, ante el Señor Jesucristo, para dar cuentas de todas las cosas que hacemos y de todas las cosas que decimos. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Aquí también quedamos como un poquito perdidos, ¿cómo así de qué está hablando? Pues acuérdense de las cartas que están perdidos, de los mensajes perdidos. Resulta que aunque parezca sorprendente e increíble, los de Corinto estaban pidiéndole al apóstol Pablo cartas de recomendación. Les decía, necesitas una carta de recomendación cuando vuelvas con nosotros a Corinto. Parece increíble, ¿no es cierto? Más o menos le estaban insinuando que la próxima vez que llegara a Corinto, llevase algunas cartas de Juan o de Pedro o de Santiago o de cualquiera de los otros auténticos apóstoles. Por eso Pablo les pregunta, ¿what? ¿De verdad? No, es que ustedes no han entendido. Ustedes son nuestra carta de recomendación. ¿Por qué? Los mismos corintios oyeron a Pablo el mensaje de salvación, creyeron las palabras que Pablo les estaba dando y creyeron en la salvación por medio de la fe en Jesucristo y recibieron al Espíritu Santo. ¿Qué más recomendación que Pablo mismo les estaba llevando el plan de salvación y ellos recibieron el Espíritu Santo? No necesitaban algo escrito. Les está diciendo ya ustedes tienen que dejar de tener esa relación malsana con la ley que se escribió en piedras. Aquí estamos hablando de algo que se escribe en los corazones. Ustedes son la prueba viva de que yo soy un mensajero de Dios, porque me escucharon, creyeron y fueron salvos y recibieron al Espíritu Santo. Si ven esas murmuraciones en Corinto, cómo los estaba llevando a dudar inclusive de Pablo. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo acto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y ese es el mismo problema que han tenido los judíos hasta el día de hoy. Pablo está hablando de confianza. Y todo el mundo en todas partes hoy en día está intentando obtener confianza, porque es que la palabra ya no vale. La gente miente de una manera tan descarada. Los medios de comunicación se inventan las noticias. Hay mentiras por todas partes que es tan difícil conocer verdaderamente dónde está la verdad, que confiar se ha vuelto algo muy, muy difícil. Pablo dice que él necesitaba seguridad en sí mismo también, o sea, todos necesitamos tener confianza en las personas que nos rodean y hasta en nosotros mismos. Entonces, la gran pregunta de Pablo es, ¿de dónde viene? ¿Dónde podemos obtener confianza? Cuando Pablo contesta esa pregunta, dice, no viene de mí, no hay nada que venga de nosotros, todo viene de Dios. Gracias al Espíritu Santo, que una de sus funciones es dirigirnos hacia la verdad, es los consejos del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir dónde y con quién podemos confiar. Y aquí está hablando de la gloria del nuevo pacto. Recuerden que el antiguo pacto se refiere a la ley, realmente era una exigencia de Dios. La ley y el antiguo pacto son una serie de reglas que la gente tenía que obligatoriamente cumplir para ser salvos. Y no podemos negar que a nosotros los seres humanos no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Nosotros a veces de buena voluntad queremos hacer algo, pero cuando alguien nos da una orden, como que
nos quedamos quietos en primera y así hubiéramos tenido en un principio el deseo de hacerlo, el solo hecho de que alguien nos mande, ya no lo hacemos. Somos de una rebeldía impresionante. Entonces Pablo está diciendo, dejen de tener esa relación con la ley porque la ley lo que hacía era exigirles. Pero este nuevo pacto que yo les estoy enseñando es diferente, porque es un pacto donde está involucrado Jesús. Dios ha encontrado un camino diferente para llegar a nuestro corazón, no con exigencias, sino llegar a nuestro corazón con Jesús. Jesús se acerca a nosotros con el historial de su amor, porque Él tuvo tanto amor que se dispuso a morir por nosotros, de su liberalidad para perdonarnos y libertarnos de la culpa de nuestro pasado. Entonces ya no es la exigencia para cumplir reglas, sino es aceptar el amor de Jesucristo. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Les explico este pasaje. Aquí está llamando Pablo al antiguo pacto, es decir, a la ley, ministerio de muerte. Estuvo mal que Pablo llamara a la ley o al antiguo pacto ministerio de muerte, y él nos dice no, porque eso es lo que la ley nos hacía. O sea, la ley fue maravillosa porque cuando el ser humano estuvo frente a la ley, fue como si estuviera frente a un espejo cristalino que hizo ver la maldad del ser humano, lo pecadores que éramos y los perdidos que estábamos. Cuando el hombre se dio cuenta de lo perdido que estaba, entonces es cuando se voltea para buscar un salvador. Si una persona ni siquiera se da cuenta en el bosque que está perdido, pues sigue el mismo camino confiado, ni siquiera se voltea a mirar a ver si hay otra opción de otro camino, porque no se da cuenta que está perdido. Y ese camino incorrecto lo lleva a la perdición. Estoy metiendo muchas palabras iguales. Pero el hecho de que una persona se dé cuenta que está perdido, eso ya es la maravilla, porque enseguida esa persona va a tratar de buscar el camino correcto. Pero si la persona ni siquiera se da cuenta que está perdido, pues no va a buscar la solución. Por eso la ley es tan maravillosa, porque le muestra al ser humano lo pecador y lo perdido que estaba. Pero es una exigencia, nos hace morir como culpables delante de Dios, mientras que el amor de Jesucristo nos acerca a Dios desde el punto de vista espiritual y no desde el punto de vista de unas leyes escritas en piedra. Y eso es lo que se conoce como el nuevo pacto. No es que el problema estuviera con la ley, sino con nosotros. Entonces ya Pablo dice, tienen que dejar esa relación con una ley hermosa que nos mostró lo pecadores que somos, pero tienen que ya abrazar el nuevo pacto. Más que nada, la gloria del antiguo pacto fue mostrada en el rostro de Moisés. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, Éxodo, cuando Moisés subió al monte Sinaí y que Dios le dio las tablas de la ley, cuando él baja del monte, su rostro brillaba, estaba tan iluminado que los israelitas no podían verlo directamente a la cara. Moisés bajó impregnado de la gloria de Dios por esa ley maravillosa que trajo al pueblo de Israel para que fuera ese espejo y mostrara lo pecador, lo impío y lo corrupto que era el ser humano, para que empezara a cambiar. Entonces, esa gloria de Dios en el rostro de Moisés, como todo lo que hay en el Antiguo Testamento, es un anticipo de lo que Jesucristo iba a hacer en el nuevo pacto. Esa gloria en el rostro brillante de Moisés se iba a acabar, pero esa gloria traída por Jesucristo iba a ser para siempre. La gloria del antiguo pacto brillando a través del rostro de Moisés era una gloria que desaparecería, pero la gloria del nuevo pacto durará sin desvanecerse, refiriéndose al Señor Jesucristo. Si es glorioso el ministerio que trae condenación, o sea, si algo que nos obligaban a hacer como la ley trajo tantas cosas hermosas porque nos hizo caer en cuenta que necesitábamos un Salvador, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria.
Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? El contraste que Pablo en todas sus cartas, desde Romanos, está tratando de enseñarle a los judíos. El antiguo pacto fue maravilloso, pero ya se terminó. Tenemos que abrazar el nuevo pacto que es a través de Jesucristo. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Pablo aquí explica el verdadero propósito del velo. Moisés no se puso un velo para que ocultar el resplandor de su rostro y que la gente no quedara encandelillada. Ese no fue el motivo por el cual se puso el velo. Moisés se puso el velo porque la gloria de Dios se estaba apagando. Ocultar la gloria que perecía de su rostro debido a que la gloria estaba desvaneciéndose. Esto es un anticipo de que esta gloria que les estaba trayendo la ley se iba a desvanecer. La gloria del antiguo pacto quedó abolido en contraste con la gloria duradera del nuevo pacto. Y Pablo se los explica de una manera tan sencilla y tan contundente que nosotros que lo hemos entendido porque nos hemos estado abrazados al nuevo pacto, nos da tristeza que los judíos sigan abrazados al antiguo pacto, apegados a la ley y ese velo que cubría a Moisés realmente es un velo que está cubriendo el corazón de los judíos y no solamente de los judíos, sino de todas las personas que son incrédulas y no aceptan a Jesucristo. Hasta el día de hoy, siempre que lean a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos estar tan agradecidos con Dios, que ha puesto en nosotros ese entendimiento y esa fe. Los judíos y los incrédulos deben de ver hacia Jesús, ya que el mismo velo que ocultó el rostro de Moisés está puesto sobre el corazón de ellos. Y mientras tengan ese velo en su corazón, no van a tomar en sus manos el nuevo pacto y por lo tanto no van a recibir la salvación que les da la vida eterna. ¿Sí ve lo terrible? Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Gracias a Dios nosotros no tenemos un velo en el corazón. Gracias a Dios nosotros pudimos ver lo que hay más allá de unas leyes en una tabla. Gracias a Dios porque nos permite ver lo que viene después y esto es lo que no nos permite desanimarnos. Siempre tenemos esperanza. No importa lo que estemos pasando en este planeta Tierra, lo que viene es tan maravilloso que no podemos estar desanimados, no importa las circunstancias. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El plan de salvación de Dios es tan perfecto que nosotros no tenemos que añadirle nada. Nosotros estamos, los cristianos, llamados y enviados a evangelizar. Recuerden que ese es nuestro propósito aquí en la tierra, darle a conocer el plan de salvación a todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Si ustedes no están haciendo esto, no están cumpliendo con el propósito que Dios ha puesto en sus vidas y por eso no tienen vidas plenas. Nuestro deber es poner la semillita, de lo demás se encarga el Señor. Es darle a que la gente caiga en cuenta que perdimos algo que es una vida eterna plena, pero que ese algo lo podemos recuperar a través de Jesucristo. No desanimarnos porque mucha gente no cree en el Evangelio cuando lo oyen por primera vez o incluso después de haberlo oído por mucho tiempo. Nuestro deber es sembrar la semilla.
Por eso el evangelio no necesita publicidad engañosa. Y Pablo aquí habla entonces de toda la gente que le añade tantas cosas al evangelio cuando es sencillo. Humanos, perdimos la vida perfecta. La podemos recuperar a través de Jesucristo. Eso es todo. No sé si ustedes vieron la semana pasada una noticia, que de estas hay muchas, que al menos 109 personas, niños en su mayoría, murieron en el bosque de Chacaola, donde solían reunirse los seguidores de una secta llamada Iglesia Internacional de la Buena Nueva en Kenia. Resulta que los adeptos a esta secta murieron de hambre tras haber seguido las consignas del pastor autoproclamado de la secta, Paul Mackenzie Tenge, quien instaba a sus seguidores a ayunar hasta la muerte para conocer a Jesús. Miren esta mentira tan impresionante. Entonces, este individuo, dicen que hay más de 109 cadáveres, ya hasta ahora los están desenterrando todos en esas fosas comunes. Les enseña a la gente que para tener la salvación, para ayudar a Jesús, ellos tenían que morir de inanición. Murieron de hambre que para tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Sí tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo porque murieron, pero de aquí a que pasar la eternidad con el Señor Jesucristo, eso es muy diferente. Entonces, mentiras de estas, los de la teología de la prosperidad, que acércate a Jesús y vas a tener casa, carro y beca y tu vida va a ser sin enfermedades, todo eso es mentira. Ya hemos visto desde que empezamos esta clase que vivimos en un mundo que está bajo maldición y por lo tanto hay sufrimiento, que vivimos con personas impías que no tienen temor de Dios y por tanto esas personas también causan sufrimiento. Pero tenemos la esperanza mayor que puede tener un ser humano y es que esto va a pasar. Y si cogemos el camino correcto, tenemos la esperanza más hermosa, la bendición más grande, una vida eterna plena. No se equivoquen. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estas son estratagemas de Satanás, que utiliza como títeres a seres humanos para hablar de un evangelio diferente. Y estas personas ciegas con un velo en el corazón y en la mente siguen esos caminos equivocados y va a ser muy tarde, si se llegan a dar cuenta, ya van camino directo al infierno. Una vida eterna lejos del Señor Jesucristo. Chicos, este tema es súper importante. Ustedes mismos tienen que coger fuerzas en la palabra de Dios y cumplir con la gran comisión. Vamos a dejar aquí, ya llegó en todo caso nuestro tiempo, es harto material. Por favor, nuevamente repásenlo. Tenemos la bendición de tener todas estas clases en YouTube, entonces vuelvan y repásenlo y sean obedientes con todo lo que Pablo nos está enseñando. Que tengan una semana hermosa. Dios mediante nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.